Leyenda del soldado encantado, de Washington Irving. Todos han oído hablar de la cueva de San Cipriano, en Salamanca, donde en tiempos remotos se enseñaba en secreto astrología, nigromancia, quiromancia y otras artes misteriosas y abominables por un viejo sacristán que, al decir la gente, era el mismo diablo disfrazado. Hace mucho tiempo que la cueva está cerrada y olvidado hasta el mismo lugar donde se encuentra. Si bien, según la tradición, la entrada se hallaba cerca de donde se alza la cruz de piedra de la plazuela del seminario Carvajal. Y esta tradición parece estar corroborada, hasta cierto punto, por las circunstancias de la siguiente historia. Había una vez un estudiante de Salamanca, don Vicente por nombre, de esa especie alegre, pero mendicante, que emprende el camino del saber sin un céntimo en el bolsillo para el viaje, y que durante las vacaciones de la universidad va pidiendo, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, para llegar fondos que le permitan proseguir los estudios del curso siguiente. Encontrábase a punto de iniciar sus andanzas, y siendo algo músico, llevaba terciada a la espalda una guitarra con la que distraer a los aldeanos y obtener algún dinero con que pagar una comida o una noche de posada. Al pasar junto a la cruz de piedra de la plaza del seminario, se quitó el sombrero e hizo una breve invocación a San Cipriano para que le concediese buena suerte, cuando al bajar los ojos al suelo, vio algo relucir al pie de la cruz. Habiéndolo recogido, resultó ser una sortija de sello, de una aleación de metal en la que parecían haberse combinado el oro y la plata. Como dibujo, el sello llevaba 2 triángulos, que se cruzaban formando una estrella. Se dice que este dibujo es un signo cabalístico inventado por el sabio Salomón, de extraordinario poder en todos los casos de encantamiento. Mas el honrado estudiante, como no era sabio ni brujo, no sabía nada de aquello. Tomó el anillo como regalo de San Cipriano en premio a su oración. Se lo colocó en el dedo, hizo una reverencia a la cruz y, arañando su guitarra, partió alegremente para su viaje. La vida de un estudiante mendigo en España no es lo más miserable del mundo, sobre todo si tiene talento para hacerse agradable. Anda libremente de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, donde quiera que la curiosidad o el capricho le llevan. Los curas rurales, que en su mayoría han sido estudiantes mendigos en su tiempo, le dan abrigo durante la noche y sabrosa comida, y con frecuencia le enriquecen con varios cuartos por la mañana. Al presentarse de puerta en puerta por las calles de las ciudades, no reciben ningún áspero desaire ni frío desdén. Pero no hay deshonra en sostener su mendicidad, ya que muchos de los hombres más doctos de España comenzaron su carrera de esta forma. Pero si, como el estudiante en cuestión, es un paje bien parecido y alegre compañero, y, sobre todo, si sabe tocar la guitarra, está seguro de hallar una cordial acogida entre los campesinos, y sonrisas y favores entre sus hijas y esposas. De esta manera, pues, recorrió la mitad del reino nuestro raído y musical hijo de la ciencia, con el propósito firme de visitar la famosa ciudad de Granada antes de su regreso. Se acogía a veces, para pasar la noche, al refugio de algún cura de aldea, y otras se guarecía bajo el humilde pero hospitalario techo de un labrador. Sentado a la puerta de la choza con su guitarra, deleitaba a las gentes sencillas con sus canciones, o tocaba un fandango o bolero que hacía bailar a los morenos mozos y mozas en el blando anochecer. A la mañana siguiente partía con las amables palabras de los huéspedes y las dulces miradas y acaso un apretón de manos de la hija. Llegó, al fin, al principal objeto de su errabundo andar, a la famosa ciudad de Granada, y saludó con asombro y placer sus torres moriscas, su amorosa vega y sus nevadas montañas, que resplandecían a través del ambiente estival. Inútil decir con qué ávida curiosidad traspasó sus puertas y recorrió sus calles, contemplando los monumentos orientales. Todo rostro femenino,
asomado a una ventana o resplandeciente en un balcón. Era para él una Zoraida o una Celinda. Y no podía tropezar con ninguna elegante dama en la Alameda, sin imaginársela una princesa mora y extender su capa estudiantil bajo sus pies. Su talento musical, su buen humor, su juventud y buen semblante le ganaron el general aprecio, a pesar de sus raídos ropajes, y durante varios días llevó una vida alegre en la vieja capital morisca y sus alrededores. Uno de sus frecuentados lugares era la fuente del Avellano, en el Valle del Darro. Es uno de los sitios populares de Granada, desde tiempos de los moros, y allí tuvo oportunidad el estudiante de proseguir sus estudios de belleza femenina, rama del saber a la que se sentía bastante inclinado. Allí se sentaba con su guitarra e improvisaba canciones de amor a los admirables grupos de majos y majas, o incitando al baile con su música. En esto estaba entretenido una tarde, cuando vio llegar a un padre de la iglesia, ante cuya presencia todos se descubrieron. Sin duda se trataba de un hombre importante. Era ciertamente espejo de buena, si no de santa vida. Robusto y colorado, llegaba respirando por todos sus poros el ardor del tiempo y del ejercicio de su paseo. Siempre que por allí pasaba solía, de cuando en cuando, sacar un maravedí del bolsillo para otorgárselo a algún mendigo con aire de señalada caridad. «¡Ah, Padre bendito!», exclamaban. «Dios le dé larga vida y ojalá llegue muy pronto a obispo». Para ayuda de sus pasos, al ascender la colina, apoyábase suavemente, alguna que otra vez, en el brazo de una joven sirvienta, sin duda la cordera predilecta de éste, el más bondadoso de los pastores. ¡Y qué joven! Andaluza de los pies a la cabeza, desde la rosa que llevaba en el pelo hasta los zapatitos de hada y las medias de encaje. Andaluza en todo momento, en todas las ondulaciones de su cuerpo. Andaluza lozana y ardiente, pero, además, tan recatada, tan tímida, siempre con sus ojos bajos, escuchando las palabras del padre, o si por ventura dejaba escapar una mirada de soslayo, pronto la reprimía y, una vez más, bajaba sus ojos al suelo. El buen padre miraba beatíficamente a la concurrencia que se reunía en torno a la fuente, y tomaba asiento con cierto énfasis sobre un banco de piedra. En tanto la doncella se apresuraba a traerle un vaso de agua rutilante. Bebíala a sorbos, pausadamente, con regusto, mezclándola con una de esas esponjosas yemas escarchadas, tan del gusto de los epicúreos españoles, y al devolver el vaso a la mano de la joven, pellizcábale la mejilla con infinita y desinteresada bondad. «Ah, buen pastor», decíase el estudiante, «qué felicidad ser recogido en su regazo con semejante corderilla por compañía». Mas no era probable que le aconteciese cosa tan buena. En vano ensayó aquellas facultades de agradar, que tan irresistibles resultaban con los curas de aldea y mozas del lugar. Jamás había tocado la guitarra con tanta habilidad, jamás había derramado más conmovedoras endechas, pero ahora no tenía que habérselas con un cura de aldea ni una moza de lugar. Sin duda, al digno sacerdote no le agradaba la música, y la púdica damisela no alzaba jamás sus ojos del suelo. Poco tiempo permanecieron en la fuente. El buen padre avivó su regreso a Granada. La joven lanzó al estudiante una tímida mirada al marcharse, pero le arrancó el corazón del pecho. Cuando hubieron ido, preguntó por ellos. El padre Tomás era uno de los santos de Granada, modelo de orden, puntual en la hora de levantarse, en la de dar un paseo para abrir el apetito, en las horas de comer, en su hora de dormir la siesta, en la de jugar al tresillo por las tardes, con algunas de las damas de la tertulia de la catedral, en la hora de retirarse a descansar, a fin de reunir nuevas fuerzas para realizar una análoga serie de deberes al día siguiente. Tenía un cómodo y dócil mulo para dar sus paseos, una ama de llaves muy ducha en prepararle exquisitos bocados para su mesa, y la corderilla predilecta, que le ahuecaba la almohada por la noche y le llevaba el chocolate por las mañanas.
Adiós la alegre y reflexiva vida de estudiante. Aquella mirada de soslayo de unos ojos brillantes había sido su ruina. Ni de día ni de noche podía borrar de su imaginación la imagen de aquella recatadísima damisela. Buscó la mansión del padre, mas, ¡ay!, que era superior a esa clase de moradas accesibles a un estudiante vagabundo como él. El digno padre no sentía simpatía por él. No había sido estudiante sopista, ni se había visto obligado a cantar para comer. Puso cerco a la casa durante el día para lograr alguna que otra mirada de la joven cuando se asomaba a la ventana. Mas estas miradas no lograban sino avivar la llama, sin alimentar su esperanza. Daba serenatas bajo su balcón por las noches, y una vez sintió renacer su ilusión al ver aparecer algo blanco en una ventana. ¡Ay! Pero no era sino el gorro de dormir del padre. Jamás hubo enamorado más ferviente ni damisela más tímida. El pobre estudiante estaba desesperado. Llegó, al fin, la víspera de San Juan, cuando las gentes humildes de Granada pueblan el campo. Se pasan la tarde bailando y la noche en las orillas del Darro y del Genil. Felices los que en esa noche memorable lavan sus rostros en esas aguas, en el preciso instante en el que la campana de la catedral da las 12, porque en ese momento tienen la virtud de embellecer. El estudiante, puesto que nada tenía que hacer, dejóse arrastrar por el tropel festivo, hasta encontrarse en el estrecho valle del Darro, bajo la altiva colina y las rojizas torres de la Alhambra, el lecho seco del río, las rocas que formaban sus márgenes, los jardines que se asoman en él. Llenos estaban de abigarrados grupos, bailando bajo las parras y las higueras al son de guitarras y castañuelas. El estudiante permaneció algún tiempo sumido en triste melancolía, apoyado contra uno de los enormes y deformes granados que adornan los extremos del puentecillo sobre el Darro. Lanzó una ávida mirada sobre el divertido paraje, donde todo caballero tenía su dama, o, para decirlo con más propiedad, cada oveja tenía su pareja. Suspiró al verse en tan solitario estado, víctima de los negros ojos de la más inaccesible joven, y lamentándose de sus raídas vestiduras, que parecían cerrarle por completo la puerta a la esperanza. Poco a poco llamóle la atención un vecino igualmente solitario. Era este un alto soldado, de grave aspecto y barba canosa, que parecía estar apostado como centinela en el granado de enfrente. Tenía el rostro curtido por la intemperie. Iba ataviado con una antigua armadura española, con lanza y escudo, y permanecía inmóvil como una estatua. Lo que sorprendía al estudiante era que, no obstante estar tan extrañamente vestido, pasaba totalmente inadvertido para la multitud, a pesar de que muchos casi se rozaban con él. Esta es una ciudad de singularidades de otros tiempos, pensó el estudiante, y, sin duda, esta es una de ellas, y sus habitantes están demasiado familiarizados para sorprenderse. Sin embargo, se había despertado su curiosidad, y puesto que era de carácter sociable, acercóse al soldado. «Qué rara y qué antigua es la armadura esa que llevas, camarada. ¿Se te puede preguntar a qué cuerpo perteneces?» El soldado dejó escapar una entrecortada respuesta de entre un par de mandíbulas, que parecían enmohecidas en sus articulaciones. «La Guardia Real de Fernando e Isabel». «¡Santa María! ¿Cómo puede ser eso, si hace 3 siglos que existió ese cuerpo? Y 3 siglos hace que monto guardia. Ahora abrigo la esperanza de que mi turno toque a su fin. ¿Deseas fortuna?» El estudiante levantó su andrajosa capa como respuesta. «Ya te entiendo. Si tienes fe y valor, sígueme, que tu fortuna estará hecha». «Despacio, camarada. Para seguirte a ti poco valor necesitaría el que nada tiene que perder, a no ser la vida y una vieja guitarra. Ninguna de las dos de gran valor, pero mi fe ya es diferente, y no he de tentarla. Si mi fortuna ha de mejorarse con un acto criminal, ¿no piensas que mi raída capa va a hacer que yo lo cometa?» El soldado se volvió hacia él con aires de disgusto. «Mi espada», le dijo, «no se ha desenvainado jamás sino por una causa de la fe y el trono. Soy cristiano viejo, confía en mí y no temas ningún mal». El estudiante le siguió maravillado. Observó que nadie se preocupaba de su conversación y que el soldado se abría paso entre varios grupos de gentes ociosas, sin ser advertido.
como si fuese invisible. Después de atravesar el puente, el soldado le guió por un sendero estrecho y pronunciado, que discurría junto a un molino moro y un acueducto, subiendo después por el barranco que separa los terrenos del Generalife de los de la Alhambra. El último rayo de sol brilló sobre las almenas de esta fortaleza, que se divisaba ya en lo alto, y las campanas conventuales proclamaban la fiesta del día siguiente. El barranco estaba encubierto por higueras, cepas y mirtos, y por las torres exteriores y los muros de la fortaleza. Oscuro y solitario, los murciélagos, que aman la media luz, comenzaban a revolotear por él. Al fin, el soldado se detuvo ante una lejana y ruinosa torre, destinada, al parecer, a guardar un acueducto morisco. Golpeó los cimientos con el extremo de su lanza. Oyóse un ruido sordo, y las macizas piedras se separaron, dejando una abertura del ancho de una puerta. «Entra, en el nombre de la Santísima Trinidad», dijo el soldado, «y no tengas miedo a nada». Estremecióse el corazón del estudiante, mas hizo la señal de la cruz, murmuró un Ave María, y siguió a su misterioso guía a la profunda bóveda, abierta en la roca viva, bajo la torre, y cubierta con inscripciones árabes. El soldado le señaló un banco de piedra labrado en uno de los lados de la bóveda. «Mira», le dijo, «ese es mi lecho desde hace 300 años». El aturdido estudiante intentó tomarlo a broma. «Por San Antonio bendito», le dijo, «muy pesado ha debido de ser tu sueño, teniendo en cuenta la dureza de tu lecho. Todo lo contrario, estos ojos no han conocido el sueño. La vigilia incesante fue mi sino. Escucha mi suerte. Yo era uno de los guardianes reales de Fernando e Isabel, pero fui hecho prisionero por los moros en una de sus salidas y encerrado en esta torre. Mientras se hacían los preparativos para la rendición de la fortaleza a los soberanos, un alfaquí me persuadió para que ayudase a ocultar algunos de los tesoros de Boabdil en esta bóveda, y fui justamente castigado por mi falta. El alfaquí era un nigromante africano que, con sus artes infernales, lanzó un conjuro sobre mí, el de que guardase sus tesoros. Algo debió de sucederle, puesto que no volvió jamás. Y aquí he permanecido desde entonces, enterrado vivo. Años y años han transcurrido, conmovieron los terremotos esta colina, y oí caer a tierra, una tras otra, las piedras de esta torre por la acción natural del tiempo. Mas las encantadas paredes de esta bóveda resistieron al tiempo y a los terremotos. Una vez cada 100 años, en la fiesta de San Juan, el encantamiento pierde su poder absoluto y se me permite salir y apostarme en el puente del Darro, donde me encontraste, hasta que llegue alguien con fuerza suficiente para romper este mágico hechizo. Hasta ahora he venido montando guardia allí, mas en vano. Ando como envuelto en una nube, oculto a las miradas de los mortales. Tú eres el primero que se ha dirigido a mí desde hace 300 años. Y ahora comprendo la razón. Veo en tu dedo el anillo del sabio Salomón, talismán contra todo encantamiento. En ti está el librarme de este espantoso calabozo, o dejarme aquí haciendo guardia otros 100 años. El estudiante escuchó este relato mudo de asombro. Había oído muchas leyendas de tesoros escondidos por un poderoso hechizo en las bóvedas de la Alhambra, mas siempre los consideró fábulas. Ahora advertía el valor de la sortija que en cierto modo le había sido otorgada por San Cipriano. No obstante, y aunque armado de tan poderoso talismán, era horrible encontrarse, tête à tête, en semejante lugar con un soldado encantado, que, según las leyes de la naturaleza, debería haber estado reposando tranquilamente en su tumba hacía cerca de 3 siglos. Sin embargo, un personaje de esta especie estaba por completo fuera de lo normal, y no había que tomarlo a juego, por lo que le aseguró que podría confiar en su amistad y buena voluntad para hacer todo cuanto estuviese en su mano para su liberación. «Confío en una razón más poderosa que la amistad», respondió el soldado, y le señaló un pesado cofre de hierro, guardado por cerraduras y con inscripciones en caracteres árabes. «Este cofre», le dijo, «contiene un tesoro incalculable en oro, joyas y piedras preciosas. Rompe el mágico hechizo que me tiene esclavizado,
y la mitad de este tesoro será tuyo. Pero, ¿qué he de hacer? Necesitamos la ayuda de un sacerdote y una doncella cristianos. El sacerdote, para exorcizar los poderes ocultos. La doncella, para que toque el arca con el sello de Salomón. Esto ha de hacerse por la noche. Mas ten cuidado, siendo esta una solemne labor, no ha de realizarla ningún ser carnal. El sacerdote deberá ser un cristiano viejo, modelo de santidad. Tendrá que mortificar su carne antes de venir aquí, con ayuno riguroso durante 24 horas. Y en cuanto a la doncella, debe ser intachable e impenetrable a toda tentación. No tardes en encontrarla. Mi licencia termina dentro de 3 días. Si no me has liberado antes de la medianoche del tercero, habré de seguir montando la guardia durante otro siglo. No temas, dijo el estudiante. Tengo a vista al sacerdote y la doncella que has descrito. Mas ¿cómo he de volver a poder entrar en esta torre? El sello de Salomón te la abrirá. Salió el estudiante de la torre mucho más contento de lo que había entrado. Se cerró el muro tras él, quedándose macizo como antes. A la mañana siguiente se encaminó audazmente a la mansión del sacerdote. No ya como un pobre estudiante vagabundo, rascando las cuerdas de una guitarra, sino como un embajador de un mundo fantástico, que posee tesoros encantados que otorgar. No se tienen detalles de sus negociaciones, salvo que el celo del digno sacerdote se inflamó fácilmente ante la idea de librar a un viejo soldado de la fe y un cofre del rey chico de las mismas garras de Satán. Y además, ¿cuántas limosnas podrían distribuirse? ¿Cuántas iglesias podrían levantarse? ¿Y cuántos pobres parientes enriquecerse con el tesoro morisco? En cuanto a la inmaculada doncella, se mostró dispuesta a prestar su mano, que era todo cuanto se necesitaba para la piadosa obra. Y, si pudiera darse crédito a alguna que otra tímida mirada, el embajador empezaba a encontrar agrado en sus púdicos ojos. Sin embargo, la mayor dificultad estribaba en el ayuno a que debía someterse el padre. 2 veces lo intentó, y 2 veces la carne fue más fuerte que el espíritu. Solo al tercer día pudo resistir las tentaciones del aparador, mas aún quedaba por ver si lograba prolongarlo hasta romper por completo el hechizo. A hora avanzada de la noche inició el grupo su subida por el barranco, a la luz de una linterna, y llevando un cesto con provisiones para exorcizar al demonio del hambre tan pronto como los otros demonios yaciesen en el mar rojo. El sello de Salomón les dejó libre el paso a la torre. Hallaron al soldado, sentado en el cofre encantado, esperando su llegada. Se efectuó el exorcismo en debida forma. La damisela avanzó y tocó las cerraduras del cofre con el sello de Salomón. Saltó la tapa, y qué tesoros de oro, alhajas y piedras preciosas deslumbraron su mirada. —¡Alabío! —gritó el estudiante con alborozo, mientras procedía a llenarse los bolsillos. —Vayamos despacio —exclamó el soldado—. Saquemos el cofre entero y luego lo dividiremos. Pusieron, pues, manos a la obra con todo ahínco. Mas resultaba difícil la tarea. El arca era enormemente pesada y estaba allí empotrada desde hacía siglos. Mientras estaban ocupados, el buen dómine se apartó a un lado y lanzó una vigorosa arremetida contra la cesta, al fin de exorcizar al demonio del hambre, que le arañaba las entrañas. En un momento devoró un grueso capón, regándolo con un considerable trago de Valdepeñas. Y a modo de gracia, tras la comida, le dio un bondadoso beso a la cordera predilecta que le servía. Todo esto fue hecho silenciosamente en un rincón. Mas los parlanchines muros lo proclamaron como victoriosos. Jamás un casto saludo produjo efectos más desastrosos. Al oírlo, el soldado dejó escapar un inmenso grito de desesperación. El cofre, que estaba medio a abrir, volvió a su sitio y se cerró de nuevo. Sacerdote, estudiante y doncella se encontraron fuera de la torre, cuyos muros se habían cerrado con estrépito. ¡Ay! El buen padre había roto su ayuno demasiado pronto. Cuando se rehizo de su sorpresa, el estudiante quiso volver a entrar en la torre, pero vio, consternado, que la joven asustada había dejado caer el sello de Salomón, quedándose dentro de la bóveda. En una palabra, la campana de la catedral dio las 12,
se restauró el encanto. El soldado quedó condenado a montar la guardia durante otros 100 años, permaneciendo allí con su tesoro. Y todo porque el bondadoso padre había besado a la doncella. «¡Oh, padre, padre!», exclamaba el estudiante, sacudiendo la cabeza tristemente, mientras descendía por el barranco. «Mucho me temo que ese beso tuviera menos de santo que de pecador». Y así termina la leyenda, hasta donde se ha podido comprobar. Existe, sin embargo, la tradición de que el estudiante había sacado en el bolsillo tesoros suficientes para elevar su condición en el mundo, que prosperó en sus negocios, que el digno padre le otorgó en matrimonio a la cordera predilecta, a modo de enmienda por su falta de tino dentro de la bóveda, que la inmaculada joven resultó ser modelo de esposas, como lo fuera de doncellas, y dio a su marido una numerosa descendencia, que el primero fue una maravilla, que nació a los 7 meses de matrimonio, y no obstante ser 7mesino, fue el más robusto de la prole. La historia del soldado encantado sigue siendo una de las tradiciones populares de Granada. Si bien se cuenta de diversas maneras, afirma el vulgo que aún sigue montando la guardia la noche de San Juan, junto al gigantesco granado del puente del Darro, mas continúa invisible, excepto para aquellos afortunados mortales que posean el sello de Salomón.